El día de hoy vamos a ver el método de regla del trapecio para resolver problemas de integración definida. Este tema es conocido como integración numérica. Vamos a hacer un algoritmo para construir dicho modelo matemático. Lo primero que vamos a hacer es calcular el delta x, que es b menos a dividido entre n. N puede ser cualquier número, par o impar. Entre más grande sea n, mejor aproximación a el área bajo la curva se va a tener en esta metodología. Después los extremos los unimos por rectas para formar trapecios. Recordamos el modelo matemático para calcular el área de un trapecio. La semisuma de y0 más y1 multiplicada por su base. Construimos áreas de trapecios A1, A2, A3 y procedemos a sumar. Y observamos que cuando realizamos esa suma, un medio de y subíndice 0 y un medio de y subíndice n quedan de esa manera porque y0 y yn nunca se vuelven a repetir en la fórmula de suma. Cosa que sí sucede con y1, y2, y3, y4 hasta yn-1. Ya tenemos nuestro modelo. El siguiente paso va a ser la construcción del pseudocódigo. Le llamamos pseudocódigo regla del trapecio. Sum va a ser la variable que opera y ancho va a ser el llamado delta x. Construyo una variable que le llamo punto. Punto inicia después de a. A más ancho, aquí está mi punto. Eso es punto. El primer valor de punto inicializado. Área 1 es la parte de la fórmula que está fuera de la estructura repetitiva. Es decir, un medio de y0 más un medio de yn multiplicado por delta x. Aquí se ve. Ancho sobre de 2 por f evaluado en la función y para a más f evaluado en la función y para b. Bueno, esa es la parte que corresponde a el modelo estático de regla del trapecio. Pero la parte repetitiva va a iniciar desde i igual con 1 hasta n-1. Vean ustedes, y1, y2, y3, y4, ese i inicia en 1 y altura es la ordenada, la primera ordenada de f de i que depende de punto, y luego hago la operación y1 más y2 más y3 más y4 más y5 de la manera que sum es igual a sum más altura, que es la ordenada, por ancho, que es el delta x. Y voy actualizando mi variable punto. Ahora punto es el siguiente valor, el valor anterior de punto más ancho. Y así sucesivamente. Y cuando termine, voy a sumar sum, que es la parte repetitiva, más área 1, que es la parte estática del modelo matemático. Vamos a ver ahora una aplicación. Tenemos el siguiente problema. Vamos a calcular el área bajo la curva de la siguiente función de prueba. Primero lo vamos a hacer en Free Pascal. Abrimos nuestro Free Pascal. Escogemos un programita que le vamos a llamar, a ese programita le vamos a llamar, vamos a hacer una reducción aquí. Ese programita le vamos a llamar fcal2. Aquí tengo mi programa fcal2, lo voy a abrir. File, Open, fcal2. Control Q, C, llego hasta el final. Y miren ustedes,
vamos a analizar nuestro programita de regla del trapecio. Aquí está el procedimiento trapecio. Vean ustedes que me pide que le dé el valor de A y el valor de B, límite superior y límite inferior, y le diga el número de trapecios, cualquiera ustedes. Después está exactamente el mismo mecanismo del pseudocódigo, nada más que a delta X ahora le llamo ancho, y vean ustedes, es exactamente el mismo mecanismo del pseudocódigo. Aquí está la parte importante de la suma de la estructura repetitiva. Bueno, aquí hace llamado a una función que le llamo FI. FI, la función de prueba me dice que es x al cuadrado. Bueno, vamos a proceder a correr dicho programita. Corremos el programita y me dice que escoja la opción. Le digo que integración numérica y me dice la opción número 2, regla del trapecio, el que estamos analizando. Límite inferior es 1 y límite superior es 4. Trapecios, le voy a poner 1000 trapecios, entre más grande sea n, mejor. Y me da que el resultado es de 21.00000245 ceros. 2, 4 y un 5. Vean ustedes qué gran aproximación obtuvimos por medio de regla del trapecio usando un programita en Free Pascal. Nos salimos de nuestra aplicación y ahora nos vamos a MATLAB. Vean ustedes que estamos calculando nosotros estas áreas bajo la curva. Voy a abrir el programita de MATLAB. También es importante el gráfico. El gráfico me indica en dónde está el área que voy a calcular. Abro mi programita en MATLAB. En bin, MATLAB. La función donde alojé este programita de prueba le llamé F2. Bien explicadito, dice que en F2 introduzca función para cálculo de áreas y escribo F2 igual a x al cuadrado. Ahora abro el programita de regla del trapecio. Es un programita individual. Abrimos regla del trapecio y vean ustedes que de una manera más sencilla está el programa, pero el pseudocódigo es el mismo. Una variable que opera sum igual con 0, una variable que calcula delta x y punto, la característica del primer valor en la estructura repetitiva. Entra a la estructura repetitiva y se detiene hasta n-1. Esa estructura repetitiva calcula exactamente lo mismo que analizamos en el pseudocódigo. Altura, que es la ordenada, sum, que es el producto de altura por ancho, y punto es la nueva actualización de punto a partir de punto igual a punto anterior más el nuevo valor de delta x que le llamamos ancho. Y después el área es la suma de la parte estática con la parte repetitiva. Le decimos que despliegue el resultado y este programita lo vamos a proceder a correr. Este código es código MATLAB. Corremos trapecio y me dice que escriba el valor inicial, le digo que 1, escriba el valor final, le digo que 4, le digo que 1000 intervalos y aquí obtengo el resultado, área por regla del trapecio, exactamente el mismo resultado que obtuvimos, en Free Pascal. Vean ustedes que lo importante no es el lenguaje de programación, lo importante es el algoritmo que estamos utilizando. Fue el mismo resultado tanto para regla del trapecio en MATLAB como en Free Pascal.
Continuaremos haciendo programas de integración numérica con otros modelos matemáticos. Por su atención, gracias.